En Cisjordania, una mujer estadounidense murió por un disparo de soldados israelíes en una protesta contra la colonización de territorios palestinos. Además, el gobierno de Turquía informó la muerte de un ciudadano turco en el lugar, mientras el ejército se retiró de la ciudad de Jenin, luego de una redada que se extendió durante 10 días. Se cumple un mes desde que Ucrania lanzó una incursión sobre territorio ruso. Desde un encuentro con los ministros de defensa aliados en Alemania, el presidente Volodymyr Zelensky destacó los resultados de la operación, pero presionó por más apoyo en materia de defensa. Y el juez Juan Merchan de Nueva York retrasó la sentencia del expresidente estadounidense Donald Trump por cargos derivados del dinero pagado a una estrella porno para mantener su silencio. Según el magistrado, será el 26 de noviembre. Tenemos reporte de nuestra corresponsal. ¿Qué tal? Bienvenidos a France 24. A esta hora revisamos la actualización de las noticias alrededor del mundo. Y comenzamos en Medio Oriente, específicamente en Cisjordania, donde una ciudadana estadounidense murió por un disparo en la cabeza de soldados israelíes en una protesta contra la colonización en ese territorio palestino. Y en las últimas horas, el gobierno de Turquía confirmó también la muerte de un hombre de nacionalidad turca que estaba en Cisjordania, mientras que el ejército se retiró de la ciudad de Jenin y de su campo de refugiados tras una operación de 10 días en Cisjordania ocupada. Previamente, nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Verena, amplió esta información. Sí, al retiro de las tropas israelíes le sigue un rastro de destrucción con daños múltiples a edificios, a viviendas y también de infraestructura, que es similar a lo que también ha ocurrido en Tulkarem y en Tubas, en las otras dos ciudades del norte de Cisjordania, en las que Israel ha lanzado esas incursiones. Algunas excavadoras comenzaban hoy a apilar y a limpiar los escombros luego de esta extensa incursión israelí que causó 21 muertos. El ejército israelí ha señalado que mató a 14 militantes, mientras que los reportes de residentes, organizaciones y medios locales señalan varias víctimas civiles, incluyendo, por ejemplo, el caso de una niña de 16 años que murió, que fue asesinada el 3 de septiembre cuando recibió un disparo en la cabeza al asomarse por la ventana de su casa. Esta retirada ha sido confirmada por medios locales y por residentes. Por el lado del ejército israelí solo se han limitado a decir que continúan actuando en Cisjordania hasta lograr sus objetivos, lo que deja abierto el interrogante de si estas incursiones se pueden reanudar en Jenin. Por lo pronto, algunos de los miles de desplazados han comenzado a regresar al campamento y a la ciudad y se encontraron con la devastación, con los servicios de luz y de agua cortados y unos 20 kilómetros de caminos destruidos. Volodymyr Zelensky participaba hoy en una reunión con los aliados de Ucrania en Alemania, en la base estadounidense de Ramstein. El objetivo, obtener más armas de Occidente para resistir al ejército ruso. El presidente ucraniano se reunió primero con el secretario de Defensa estadounidense antes de viajar a Frankfurt, donde mantuvo conversaciones con el canciller alemán Olaf Scholz. Estados Unidos y Alemania son sus dos principales proveedores de armas. William Gasson nos cuenta más. Llegó esta mañana escoltado por aviones de combate. Volodymyr Zelensky se encontró con los ministros de defensa de los países aliados en la base militar de Ramstein, cerca a la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Mientras su país sufre frente a la ofensiva rusa, el presidente ucraniano pidió más armas a sus aliados occidentales. El número de sistemas de defensa aérea que aún no han sido entregados es significativo. Esto es lo que se acordó y lo que no se ha implementado completamente. El mundo tiene suficientes sistemas de defensa aérea para garantizar que el terror ruso no tenga resultado. El ministro de Defensa alemán respaldó la crítica del presidente ucraniano, lamentando los retrasos en las entregas de sistemas de defensa antiaérea. Estoy un poco decepcionado como él, puedo entenderle perfectamente, porque acordamos en Washington entregar más sistemas de defensa antiaérea Patriot. Volodymyr Zelensky también reiteró su pedido de armas de largo alcance para golpear directamente al territorio ruso, una línea roja que Estados Unidos no quiere cruzar, temiendo una escalada en el conflicto con Moscú. Sin embargo, el país norteamericano va a anunciar un nuevo plan de ayuda militar para Ucrania. Me complace anunciar que el presidente Biden informará hoy sobre un nuevo programa de ayuda a la seguridad para Ucrania dotado con $250 millones. Este programa creará capacidad para satisfacer las cambiantes necesidades de Ucrania.
Después de la base de Ramstein, el presidente ucraniano se dirigió a Frankfurt para encontrarse con el canciller alemán Olaf Scholz, cuando Berlín prevé una reducción de la ayuda militar en su proyecto de presupuesto para 2025. Y del otro lado, las fuerzas de combate rusas dijeron que tomaron el control de 6 aldeas entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Escuchemos las declaraciones del ministro de Defensa de Rusia. Como resultado de las acciones activas y decisivas de las unidades del Grupo de Fuerza Centro, fueron liberados los asentamientos de Kirovo, Pitiche, Skuchne, Karlovka, Zavitne y Zhuravka de la República Popular de Donetsk. Fueron derrotadas formaciones de 5 brigadas mecanizadas de infantería, de guardabosques, de asalto aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, una brigada de la Guardia Nacional y una brigada de defensa territorial. Fueron rechazados 53 contraataques de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vamos ahora a Francia. El jueves, el presidente Emmanuel Macron nombró a Michel Barnier en el cargo de primer ministro. Entre las expectativas de los franceses respecto al recién nombrado primer ministro figuran aumentos salariales, poder adquisitivo y seguridad. Por su lado, Michel Barnier ha prometido cambios y rupturas con el gobierno de Gabriel Attal. Después de su nombramiento como nuevo primer ministro, la prioridad de Michel Barnier es formar gobierno. El equipo tendrá la difícil tarea de responder a las expectativas de los franceses. Mejorar la remuneración de los asalariados, pero sin imponer demasiadas cargas financieras a los patronos. Hacer frente a la inseguridad en este país. Para los jóvenes, encontrar un alojamiento puede ser complicado. Un gran proyecto para la educación. Demandas que solo pueden considerarse una vez elaborado un presupuesto para 2025, un asunto urgente. La fecha límite para presentar el proyecto es el 1 de octubre, un plazo muy corto. Con las finanzas públicas francesas en apuros, la Comisión Europea vigila de cerca al país. Michel Barnier deberá tranquilizar a Europa. Tendrá que obtener la mayoría absoluta, lo que será complicado, o recurrir al artículo 49.3, lo que significa que el texto se adopta sin votación parlamentaria, pero con el riesgo de una moción de censura. Si consigue que el presupuesto pase por el Parlamento, Michel Barnier ha enumerado sus prioridades. Dentro de ellas, la educación, la lucha contra la inseguridad, la política migratoria, el empleo y el poder adquisitivo. Un día después de la muerte de la atleta ugandesa Rebecca Cheptegei, Kenia vuelve a ser noticia por otra tragedia. Esta vez, al menos 17 niños murieron por un incendio en el dormitorio de una escuela primaria. Otros 14 están heridos y 70 están desaparecidos. Se desconocen las causas de las llamas, pero en años anteriores Kenia ya ha tenido casos de incendios provocados en escuelas. El presidente William Ruto pidió una investigación. El informe es de Samuel Salgado Castro. Imágenes aéreas dan cuenta de la magnitud de la devastación. Un incendio arrasó el dormitorio de la escuela primaria Hillside en Darasha Academy, en el centro de Kenia. 150 niños estaban durmiendo en el recinto. Testigos relatan el caos vivido y los últimos instantes de decenas de niños que intentaban salvarse. Vimos a varios niños que habían resultado quemados. Tuve suerte de salvar a uno de ellos, pero me enteré de que murió más tarde. Fue una tragedia muy triste y preocupante. Varios niños murieron y otros más están heridos. Aún hay decenas de desaparecidos, niños que saltaron de las ventanas y huyeron a aldeas cercanas. El ministro del Interior viajó al lugar para acompañar a las víctimas e instó a todos a los que hayan acogido a niños sobrevivientes a que los regresen con sus familias. El país se despertó esta mañana con noticias muy devastadoras en este condado. Hemos perdido algunos niños. Para empezar, quiero decir que el gobierno de Kenia envía su más sentido pésame y condolencias a las familias cuyos niños perdieron la vida o resultaron heridos como consecuencia del incendio. La Cruz Roja continúa con las labores de rescate. También estamos aquí para brindar asesoramiento, incluso mientras esta operación está en curso. Los servicios de asesoramiento están disponibles para los niños de la escuela, los padres y la comunidad. Desde 2001, los incendios en escuelas primarias han causado la muerte de más de 70 niños. La justicia ha concluido que algunos de los incendios han sido provocados.
Un juez de Nueva York retrasó la sentencia del expresidente estadounidense Donald Trump por cargos derivados del dinero pagado a una estrella porno para mantener su silencio. Según el magistrado, será el 26 de noviembre. Trump, el candidato republicano a la presidencia, había pedido al juez Juan Merchan que retrasara la fecha de su sentencia hasta después de las elecciones del 5 de noviembre. Anteriormente, la sentencia estaba programada para el 18 de septiembre, menos de 2 meses antes de las elecciones. Nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, nos amplía. Sí, es algo que los abogados de Donald Trump llevaban ya varios días solicitando, intentando que el juez retrasara la lectura de esta sentencia porque aseguraban que podía influir en la decisión de los votantes el próximo 5 de noviembre, pero también de los votantes que ya han comenzado a emitir su voto de manera anticipada y por correo. Así que, bueno, en un principio la lectura de esta sentencia estaba agendada para el 11 de junio, pero como recordaréis, ese mes el Tribunal Supremo declaró esa doctrina de impunidad para los presidentes en actos oficiales y el juez Juan Merchan, que es quien está a cargo de esta causa, pues decidió aplazar la lectura de sentencia en observación de esa doctrina de inmunidad. Pues bien, se aplazó al 18 de septiembre y ahora se aplaza al 26 de septiembre. Recordemos que Donald Trump se enfrenta a 4 años de prisión por el caso de Stormy Daniels y por eso pues el juez ha decidido que va a aplazarla al 26 de septiembre, después del 5 de noviembre, como digo, que tendrán lugar las elecciones. Ahora, el equipo legal de Donald Trump sigue insistiendo, ha vuelto a decir que intentará que la alejen todavía más, que se retrase todavía más. Una vez más, el expresidente Donald Trump consigue su propósito, que al final es pues intentar que todas las causas, esas 4 causas penales y las causas civiles que tiene pendientes, no se resuelvan hasta después de las elecciones para que no influyan en los votantes. El padre del adolescente que protagonizó un tiroteo el pasado 4 de septiembre en una escuela en Georgia y que mató a 4 personas e hirió a otras 9, fue detenido por la justicia y arriesga a ser procesado por homicidio involuntario al permitir que su hijo tuviese un arma de fuego. El detenido ya ha pasado a disposición del juez y enfrenta 180 años de cárcel. Albert Naya nos trae la historia. Las respuestas ven la luz al paso de las horas. Un niño de 14 años, principal sospechoso del tiroteo en un instituto del estado de Georgia, en Estados Unidos, estaba en el centro de la diana. Pero apareció su padre, titular del arma utilizada para cometer los crímenes. Colin es el padre de Colt Gray, que fue arrestado ayer. Se le acusa de lo siguiente: 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos de asesinato en segundo grado y 8 cargos de crueldad hacia los niños. Y al igual que su hijo, no ha tardado en visitar el juzgado. El hombre de 54 años respondió ante el juez y se enfrenta a una pena de hasta 180 años de prisión, cargos que se derivan de permitir que su hijo poseyera un arma. La última matanza en un instituto estadounidense el miércoles, que se saldó con 4 muertos y 9 heridos, revive el debate de las armas y se mete de pleno en la campaña presidencial. Y no crean que estos tipos no tienen planes, y lo diré después de lo que pasó ayer en Georgia. Se pasan el tiempo prohibiendo libros en vez de prohibir armas de asalto. Esto es basura. Su homólogo republicano proponía lo contrario, fortificar aún más las aulas. Tenemos que reforzar la seguridad para que si un psicópata quiere entrar por la puerta y matar a un montón de niños, no pueda hacerlo. Y de nuevo, como padre, ¿quiero que la escuela de mi hijo tenga seguridad? Por supuesto que no. No quiero que mis hijos sientan que deben tener seguridad adicional, pero esta es la realidad en la que vivimos. Un ciclo sin fin que en 2024 ocurrió en 218 ocasiones, según la base de datos de tiroteos en escuelas, y que se llevó la vida de 46 personas. En Colombia, el gobierno anunció este viernes el fin del paro de transportistas que inició el pasado lunes en contra del alza de los precios del diésel y que había mantenido bloqueado el acceso a la ciudad de Bogotá. Ambas partes llegaron a un acuerdo por medio del cual ya no se aumentará a 1.904 pesos el aceite combustible para motores, como se tenía contemplado, sino que el ajuste será por 800 pesos y se hará en 2 etapas este año. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro felicitó al gremio por su participación. Hemos resuelto más rápido de lo que pensaban y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos.
Felicitaciones a la ciudadanía que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el seno del pueblo mismo. Felicitaciones a la fuerza pública que actuó con prudencia democrática. Cerramos así este bloque de noticias. Siga la compañía de France 24. Ya volvemos.